la inmunización racional solo existe el arma del bien. El cielo, lleno de júbilos y glorias por los profetizados del más allá, que con su misión, cumplen el deber sagrado de salvar todos en ese mundo grandioso de ahí de la tierra. Los inmunizados más elevados cultivando a todos para las mismas glorias, para el mismo triunfo de abnegación de sí mismos, simplificando con toda naturalidad la bonanza, son indiferentes a la ambición y la ganancia. Ahí presente día y noche, noche y día, estará siempre el gran maestro varonil que abrió esa puerta en la tierra para dar a todos la grandiosa redención universal y mostrar el pleito del gran triunfo mundial, la inmunización racional. La inmunización racional es el hemo de felicidad integral de todos. Es el punto más culminante de todos los puntos, universalmente. Así, resumiendo estas banderas del petitorio, el alma de hacer bien por otro, y que no hace mal a nadie. Hay muchos vivientes ingenuos que piensan que en la inmunización racional están todas las armas, la del bien y la del mal. Se engañan por faltarles el conocimiento necesario. En la inmunización racional solamente está el bien. Es preciso esclarecer bien, porque donde están los vivientes adelantados que comprenden las cosas como son, también están los atrasados que comprenden de acuerdo con su atraso, haciendo confusiones y pensando que en la inmunización racional están las armas del bien y del mal. Hay vivientes capaces de todo, que de acuerdo con su atraso, revisten su capacidad sin cultura para juzgar cuanto más no sea aquello que ven, si es bueno o malo. Muchos vivientes no precisan de estas réplicas, pero otros muchos necesitan de ellas porque las capacidades y los sentimientos son muy diferentes unos de los otros. Esa es la razón de yo confiscar aquí las ideas, los preámbulos, los rituales de esos palomos y palomas corruptos que se inclinan ante esas míseras confusiones en la falta del sentimiento, del conocimiento y del reconocimiento verdadero. Carbonizo así ciertas interpretaciones que no son equivalentes al conocimiento ahí existente. La inmunización racional trata solamente de la salvación de todos en todos los puntos de vista. El pensamiento es muy vago, está lleno de fusas y semifusas que confusamente viven en esos bosques impertinentes que son las ideas en desacuerdo con ese plebiscito. Plebiscito que ahí está en estas páginas brillantes, con los modos y moldes de la conducta de ese ser. ¿Qué ser? Ser racional o inmunización racional. La escuela del mundo es la escuela del mal, y por eso la malicia reina en las ideas de los seres humanos. Malicias estas que hacen que los vivientes por vivir en esta escuela, piensen más mal que bien. Es por eso que hacen confusiones del bien con el mal y del mal con el bien. Influencias de esos próceres que pertenecen a esta jerarquía de los vivientes invisibles del vacío, deformados en categoría superior a los deformados de ahí de la tierra, que son los humanos. Y por ser deformados, esos vivientes del vacío son iguales a ustedes ahí de la tierra, pertenecen todos a esa deformación, existiendo en el vacío los buenos y los malos como existen en la tierra buenos y malos, y hay planetas buenos y malos. Sí, los planetas también son deformados por pertenecer a esa deformación, con su vida diferente y sus lugares de vivir. Entonces, lo que está entre la Tierra y el Sol pertenece a la deformación, una vez deformados dan origen a lo bueno y a lo malo. Pero en la parte racional, en la inmunización racional, ya es diferente y por ser así, impera solamente una justicia, la del bien. No existe el mal. Porque lo que es racional es puro, limpio y perfecto, y lo que es de la deformación es muy diferente, sucio y lleno de defectos, y por ser así, aparentan lo que no son. Ahora dice el infante, yo creía que donde estás el bien, está el mal. Sí, el mal está donde está el bien, en el mundo de la deformación, pero en lo que se dice racional, no. Es una cosa solamente y no se desvirtúa de su propio ser de ninguna manera.
Es preciso que se les dé esta explicación a las luciérnagas cuadradas que gustan de despedazar las cosas de acuerdo con sus ideas de cuadrados y para que los organitos muden las músicas de sus mentes y reciban la música directamente como es en este plato literario del alimento afortunado de todos que es el conocimiento de todo, como es y como no es el alimento necesario a todos que es la inmunización racional. Entonces, preguntan los salvaguardados, ¿yo estoy fuera de este pleito? Sí, sin la menor duda. No pueden estar en este pleito los que andan en búsqueda de estas preguntas y respuestas que solamente caben en el velorio de las exposiciones de ideas de los que son librepensadores, que piensan aquello que quieren y lo interpretan como entienden. Para los que no buscan confusiones, yo clareo las mentes con instrucciones y conocimientos reales de las cosas como son. A los obedientes todas las glorias de la inmunización. Las memorables glorias del triunfo racional son para todos los persistentes y obedientes. Para el viviente quedar en poder de la inmunización racional es preciso cumplir las órdenes que recibe racionalmente y esas órdenes son leer diariamente, cuantas más veces mejor para estar siempre en poder del conocimiento racional, ser bien esclarecido y saber esclarecer a los demás. Leyendo pocas veces se olvida y no adelanta nada. El viviente para recibir cualquier cosa y aprender es preciso ser persistente, de lo contrario no sabe nada, y no sabiendo no puede ser inmunizado. ¿Dónde se vio el viviente querer ser y no hacer de forma a conseguirlo? Sin saber, no podrá nunca alcanzar aquello que desea. El viviente queriendo ser eso o aquello precisa hacer para conseguirlo, no haciendo, nunca podrá ser lo que espera. De ninguna manera. El viviente para ser inmunizado es preciso tener todo el conocimiento de memoria y salteado, de lo contrario, no podrá ser inmunizado. Para ser inmunizado precisa saber historiar lo que está escrito, del principio al fin, y para esto es preciso leer todos los días, cuantas más veces mejor. Los que no saben leer serán perdonados, pero los que saben, no. Por lo tanto, los que quieren ser inmunizados que lean todos los días para saber de memoria y salteado el conocimiento que aquí está la inmunización racional, como ella es el principio y el fin de todo lo que está aquí. De lo contrario, no podrá ser inmunizado. Es lo mismo que el viviente no estudiar francés y querer hablarlo. No conocer los números y la gramática y querer hacer cuentas. Saben muy bien que la persona para hacer eso o aquello necesita preparación y para prepararse para ser inmunizado es preciso leer el conocimiento para saber cómo es la inmunización y cómo la va a poner en práctica. Es lo mismo que el viviente para ser médico precisa estudiar medicina, saber de memoria y salteado esa ciencia para poder prestar cuentas en sus exámenes. Así es la inmunización racional, siendo que esta es más fácil, no hay comparación. Por lo tanto, aquellos que sepan todos esos datos que aquí están, que sepan historiar del principio al fin, para quien quiera que sea, serán inmunizados, y los que no lo sepan, no lo serán. Los que no saber leer tendrán descuento, pero también serán inmunizados porque van oyendo lo que los otros van leyendo, y comenzando a conocer la inmunización racional y todo lo que aquí está escrito. Los que son inmunizados pueden contar con el apoyo integral del racional y los que no lo son no podrán contar con nada. Los que no lo son no pueden contar con el racional superior porque no quieren. Por eso, desprecian la lectura, desprecian el tesoro de sí mismos y si tienen voluntad, en un instante conocen todo lo que es preciso para inmunizarse. Porque es tan poco. Aquí está el plato del bien de todos los que quieren ir de bien para mejor. Ahora, los que no quieren y no hacen caso de él, del bien de sí mismo, prueban que solo quieren el mal de sí, y por eso, no procuran inmunizarse.
Se pasan los días dando ejemplos, la certeza para todos de que todo es pasajero, y por todo ser pasajero, es por lo que existe el día y la noche. Pásanse los días y pásanse las noches, diciendo a todos que todo es pasajero. La noche, sinónimo de tinieblas, de muerte; el día, sinónimo de vida pasajera, porque el día es pasajero. Y los vivientes en el mundo no quieren comprender que todo es pasajero, que todos están en ese mundo de paso, con un insignificante periodo de vida lleno de pasajes buenos y malos, soportables e insoportables, felices e infelices. Todo pasa. Pasa el bien y pasa el mal. Y por eso, donde están de paso, no puede haber felicidad. Por no comprender la vida, es por lo que muchas veces el pueblo se disgusta con ella. No piensan cómo es la vida; si pensasen lo que la vida es, dirían, es verdad. Se pasan los días, las noches y todo pasa como nosotros también pasamos por no ser de este mundo. Y los que son felices de conocer el principio y el fin del mundo, la inmunización racional, estos más felices que todos porque pueden y saben decir de dónde salieron, para dónde van, de dónde todos salieron y para dónde van. Y así, la ilusión hizo que todos solamente implorasen la felicidad, dentro de un hospicio de esos, en ese mundo que es una verdadera casa de locos, formada por los propios vivientes como son formadas las ciencias. Y quien piensa en lo que el mundo es y en lo que todos en el mundo son, llegará a la conclusión de que en el mundo, cuanto menos preocupaciones tengan, es mejor para ustedes mismos. Sí, porque de nada sirven las preocupaciones de unos pasajeros y están de paso, como todo en el mundo está de paso. Razón por la cual deberán reducirse al mínimo las preocupaciones, encarando la vida como pasajera, de acuerdo con lo que ella es. Quien se preocupa por aquello que no es suyo, está engañándose, malgastando su propio tiempo, incomodando a sí mismo, enfadándose con cosas y causas perdidas. La vida no es vuestra, y mucho menos lo que contiene. La vida es apenas un pasaje insignificante. ¿Para qué pasarse entonces la vida entera imaginando, si todo es en vano, si todo es perdido? Sí, porque el viviente debe preocuparse solamente por las cosas útiles a sí mismo. Por los vivientes no pensar como la vida pide que sea, es por lo que el sufrimiento aniquila cada vez más a todos aquellos que piensan haber llegado a este mundo para durar siempre. Nadie piensa en la muerte, ni mucho menos quiere morir. Y por eso permanece ahí luchando para vencer siempre y nunca alcanza la victoria. Son vencidos por el orden natural de las cosas, por la extinción de los seres que nacen en la tierra, para el conocimiento de sí mismos. Por lo tanto, todos es pasajero, todos son pasajeros, y por eso es mejor no imaginar. ¿Imaginar para qué? Imaginar quiere decir pensar en esto, pensar en aquello o aquello otro, porque el viviente, desde que esté cierto del por qué está viviendo y del por qué vive, es cuanto basta para tener un punto de tranquilidad muy grande. Los primeros anuncios de la inmunización racional ya fue anunciada hace muchos siglos por Nostradamus y San Juan en los papiros, que decían lo siguiente: después que el mundo atraviese las hecatombes por las que va a pasar, vendrá entonces la redención universal por medio de la inmunización racional, cuando sea dado a conocer a todos el significado de este gran ser. Y así, con el transcurso de los tiempos, llega ahora el momento de ser conocida universalmente. Llega ahora para todos la redención universal. ¿Y por qué anunciaron todos los episodios malos que en el mundo tenían que pasar? Porque ellos sabían de las multiplicaciones de ciencias innecesarias que irían a evolucionar entre todos para que quedasen incomprendidos, y ahí reinando entonces las confusiones y guerra de todas especies, porque la naturaleza de los hombres está adaptada a todos los seres que irían a hacer cosas asombrosas.
Entonces citaron una infinidad de cosas que irían a pasar como ya pasaron y están pasando. Tanto Santa Odilla como una infinidad de profetas de aquel tiempo daban sus descripciones muy acertadas de lo que es el mundo y lo que en él iba a pasar. ¿A qué punto irían todos a llegar? El fin de él, cómo sería la redención universal de todos por medio de un conocimiento equivalente a este que es la inmunización racional. Saber que cuando apareciese en el mundo, como ahora apareció, todos lo acatarían por ser la forma de redención universal. Aparecieron muchos otros profetas, cada cual con su profecía, unos ciertos y otros equivocados, unos tantos aventureros hacían sus profecías de acuerdo con su imaginación y los modos de interpretar sus aventuras. Otros eran más ciertos. Llamaron de santo a aquellos que vivieron en el tiempo de la Santa Inquisición y a otros no por no ser de esa época. Vean cómo la inmunización racional es conocida pero solamente en el nombre, sin embargo como ella es, no, ahora sí, es que están conociendo cómo es la inmunización racional. En el Apocalipsis había unas tantas cosas intraducibles por causa del griego, del latín y del hebreo, lo que dio origen a las confusiones en el modo de interpretarlo, errando en las cláusulas de ese tabernáculo que tan cierto era. Y por hacer confusiones de interpretación, comprendían los asuntos diferentes de lo que estaba escrito, al transcribirlo pensaban que el error era de los papiros cuando realmente era de los que no sabían interpretar el griego, el latín y el hebreo. No sabían el significado de muchas palabras y hacían suposiciones, puede ser esto, puede ser aquello, errando por no tener certeza de aquello que estaba escrito. Por eso, el Apocalipsis está variante en muchas cosas, unas muy ciertas y otras no tanto. Entonces preguntan, ¿y por qué no lo compusieron bien claro? Digo yo, bien claro estaba, pero a los traductores era a quienes faltaba la debida competencia, tenían mucha pero precisaban tener más todavía para profundizar en el griego, en el latín y el hebreo. Por no profundizar en estos alfabetos, en estos idiomas, en estos modos de escribir, es por lo que una infinidad de cosas pasaron desapercibidas y transcribieron lo que no estaba escrito, y por eso no funcionó, ni está funcionando. Por eso, unas tantas cosas son ciertas, y otras tantas no coinciden con las profecías y con la codificación de los aventureros que también hicieron muchos embrollos. Esa es la razón del prestigio no ser del todo agradable. Como Sanacán y otros traductores de buena voluntad pero de poca competencia para traducir el griego a fondo, el latín y en el hebreo, que son los modos primitivos de escribir. Puede decirse entonces, madrigales muy buenos pero pésimos apuntadores. Y así, ahí están hoy esos motivos para dar datos y proseguir la escrituración de las cosas como son, habiendo necesidad de explicar a todos, a los que saben y a los que no saben. La lectura trae el equilibrio y la inmunización. En un punto de luz, fraternidad y amor, ¿qué se debe hacer? Velar siempre para que las consistencias benignas se multipliquen cada vez más a todos los que contemplan lo que deben contemplar. La pereza, la avaricia, el desánimo, estas son cosas para las personas que no tienen en las manos lo que yo os doy. Nunca se debe contemplar el mal y basarse en él porque cuanto más la persona contempla el mal y en él se basa, peor se queda, más se preocupa, más se desanima, más vive de tristeza y descontento. Por lo tanto, el viviente que tiene la planta de la salvación en las manos, ¿qué debe hacer? Contemplar, amar, para mejorar siempre. Quien procura la planta de la salvación es porque quiere salvarse, quien contempla es porque quiere ser contemplado y ser servido. Y lo será mucho más allá de lo que precisa.
Por lo tanto, el tiempo que el viviente lleva a contemplar el mal, a pensar en esto, en aquello otro, preocupado por esto, por aquello, por todo lo que solamente fastidia, enfada y desespera, debe contemplar lo que hay de más útil, lo que da alegría, ánimo, engrandece el íntimo y fortalece bajo todos los puntos de vista. Debe contemplar la escrituración, pero el mal de muchos es preocuparse por el mal cuando tiene la tranquilidad en sus manos que es la escrituración. Innúmeras veces tengo repetido, lean cuantas más veces puedan, para librarse de todas esas controversias a que están sujetos por depender de los seres materiales, de la materia, del mal. Entonces, para formar el vocabulario, constituyeron el ser material que dividido en prenosílabas queda materia o material. Y por la vocación de la vida del mal, ser terrena o terrenal, son subyugados por el mal por los seres adorados por ustedes, adornados y lapidados, invocados por ese ser del dominio del mal. Dominados por el mal y no dominando el mal, son tragados por el mal. Por eso, repito, lean para quedarse curados de todas esas torpezas que atolondran. Y ustedes no. Muy a menudo se quedan atolondrados porque son malos por querer solamente el mal. Sí, porque yo coloco el bien en sus manos y digo, lean. ¿Y por qué no leen? ¿Por qué no obedecen? Porque no quieren el bien, quieren el mal. Y por querer el mal es por lo que se preocupan más con él que con el bien. Y por eso se quedan aturdidos por todo, enfadados por todo, desconfiados por todo, enfadados por cosas sin importancia. En fin, una serie de descontento, de desánimo y el viviente diciendo que está empujado, viviendo harto de todo, diciendo que no aguanta más. ¿Todo esto por qué? Por ser nocivos a sí mismos, y a los nocivos les ocurre así porque son nocivos porque quieren serlo. Pues para estar libre de todo esto, está ahí en sus manos su equilibrio, que es el conocimiento que yo os doy de cómo son las cosas. Mando leer innúmeras veces, ¿y dónde está la orden cumplida? Yo digo, lean. Y sus conciencias dicen otras cosas muy diferentes, como el que no tiene tiempo de cuidar del bien de sí mismo. Pero tiene tiempo para cuidar del mal, y quien cuida del mal sufre porque solamente piensa en lo que es malo, y cuanto más mal piensa, peor se va quedando, alejándose del bien. El bien endereza el mal, y el mal no endereza el bien. Así son los efluvios de los que viven en esa hoguera ardiente de la materia cuyo contenido es el mal, y el mal es su producto. Los brutos quieren encontrar el fruto bueno en el mal que es el ser material. Solamente ideas de brutos. Los brutos con el bien nada quieren y por eso no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para preocuparse por el bien. Solo tienen tiempo para preocuparse por lo que es para los brutos lo que es malo, que es el ser material. La materia da tanta repugnancia que la repelen cuando se derrite, y saben que todo esto es una lamazal repugnante con mucho valor aparente pero sin ningún valor verdadero. Porque las apariencias no son verdades y esos hidalgos de la oscuridad quedan procurando alimentarse con esas preocupaciones, maldiciéndose siempre de esa vida material, basándose más en el mal y dejando el bien de lado, diciendo que el bien es para cuando tengan tiempo a leer, solo cuando tenga tiempo. No tienen tiempo para preocuparse por el bien, solo tienen para preocuparse por el mal. Así, ¿qué es lo que quieren? El mal. Piensan en el bien, pero no lo procuran, no tienen tiempo para leer. No tienen tiempo para preocuparse por el bien, solo tienen tiempo para preocuparse por el mal, yendo así de mal para peor. Hay vivientes que piensan que son muy sabidos y viven en esa sabiduría de puercos, siempre mal porque el mal perdura. Quien quiera tener sus ideas limpias, claras y tranquilas, procure el bien, porque el bien desarrolla solamente todo de bien para mejor, y el mal solamente lleva todo de mal para peor.
Vivientes que no tienen tiempo de leer, que solo tienen tiempo para preocuparse por el mal, parece que tienen juicio, pero no lo tienen. Parece que regulan, pero no regulan. En los hospicios hay gente con más juicio, mejor que muchos que están fuera y que deberían estar allá dentro. Estos que están fuera son los que dicen que hacen todo lo necesario para andar derecho. Todavía tienen coraje. Ya se ve que no regulan. Siempre pensando y preocupándose por el mal cuando debían apenas preocuparse por el bien, para ir siempre de bien para mejor. El viviente no es una máquina para trabajar noche y día sin parar, debe tener sus horas de descanso, sus horas de holganza. Y así, yo aquí siempre despertando a esos mancebos que viven durmiendo de ojos abiertos, y por eso, no saben ver dónde está lo derecho, dónde están las conveniencias de ir siempre para mejor y no para peor. Despertando a estos turcos que piensan estar en Turquía, y por eso, van primero a recorrer la clientela, pero la clientela no resuelve nada. En vez de primero venir a lo que es cierto, no primero van en el punto dudoso, para después entonces, venir al cierto. Todavía deben darse por muy felices en tenerme a mí aquí, el racional superior, mostrándoles el bien y lo que es cierto. El dominio del mundo por la inmunización racional, y todos los vivientes cubiertos por ella tienen la posibilidad de ser felices en todo, porque conocen el principio y el fin de todo. La inmunización racional puede apoderarse de todos naturalmente, así como en esa insignificante comparación, el sol con su foco de luz ilumina a todo y a todos para que todos vean aquello que su vista alcanza, o dicho de otra manera, que está al alcance de su vista. La inmunización en las mismas condiciones, diferente apenas porque del sol ven la luz y la inmunización la sienten, y con el tiempo pasan a ver. Ven la luz del sol porque saben que el sol pertenece a ese mundo deformado, y por ser deformado es por lo que solamente ven a poder de fuego, pues la deformación está hecha por el fuego. Por ser así, es por lo que al principio no ven la inmunización racional, solamente la sienten, y ese sentir, ese contacto con ella, es cuanto necesitan para saber todo. Es una luz diferente que no la ven de pronto porque no son puros, no son limpios, ni perfectos, y sí, deformados como ya saben por qué son lo que son. Después que todos sean inmunizados, el sol será sustituido por esta luz que es la inmunización racional, porque esta luz gobierna al sol y a todos los planetas. Inmunizados, la influencia del sol será nula porque no estarán dependiendo de ella para ver y saber cómo son las cosas, pasarán a depender de la inmunización racional que todo esclarece a quien quiera que sea, lo que desean o lo que es preciso. Entonces, los primeros a ser inmunizados quedarán dominados por esa luz que es la inmunización racional, noche y día iluminados, y muchas veces sin percibirlo, debido a las preocupaciones, las distracciones, pero no dejan de estar inmunizados. Así como el sol ilumina la tierra noche y día, el inmunizado también será iluminado por la inmunización, noche y día. Sí, porque existen los rayos nocturnos del sol que hacen su giro, que surgen como especie de sombra de un cuerpo. La sombra es el reflejo, es el rayo de vida que el sol produce. Una vez el viviente inmunizado, todo va encaminándose naturalmente para su bien, y como en el mundo todos están precisando de eso, ¿cuál es el viviente que no quiere ser inmunizado? El viviente pregunta, entonces, ¿esto es una especie de otra vida? Yo respondo, no queda la menor duda. El inmunizado nada sufre y el encantado sufre cada vez más. El inmunizado, siempre de bien para mejor y el encantado siempre de mal para peor.
Si hoy creen que en el mundo el sufrimiento es pavoroso, cuanto más anden dentro de ese encanto, más irán empeorando siempre por el sufrimiento ya ser irresistible y cada vez peor. Es por lo que cuando la escrituración comience a ser anunciada, cuando el mundo sepa de lo que se trata, no habrá quien no agarre con uñas y dientes. Y así, la inmunización racional muy en breve estará en el conocimiento de todos. La deformación tiene gran influencia en la mortalidad. Y por ser la ley de la deformación tan verídica, es por lo que existe la transformación de todo, bajo todos los puntos de vista. Todo se transforma, y por todo transformarse es que rige en el mundo la mortalidad. Nadie muere, nadie desaparece, y sí, se transforma. Todo es hecho por la ley de la naturaleza deformada, y por eso es que surgen ahí las transformaciones de todo, sobre ideas, sobre voluntades, pensamientos y modos de proceder. Los vivientes en vida transforman sus procedimientos, sus costumbres, sus modos de actuar, sus modos de encarar las cosas y de gustar. Ahí está la ley de la deformación. Por ser deformados es por lo que pasan por esas transformaciones. Todo se transforma, desde la generación, desde el inicio de la formación del cuerpo, y después del cuerpo hecho, siempre hay una infinidad de transformaciones. Hoy el viviente tiene una forma de pensar, dentro de unos años otra, y así sucesivamente, modificándose siempre. Con la ley de la deformación nadie puede porque es una ley natural, es la ley que rige la naturaleza de todos y de todo. Hoy, el viviente es mozo, juega, salta, lo hace todo, mañana es viejo y con palito en la mano va viviendo, arrastrando los pies. Nadie puede con la ley natural, ella lleva el cántaro a su lugar, y los musos al reconocimiento de la vida de pujanza y ganancia mal pensadas. Y así todo llega a la conclusión de lo que yo siempre tengo dicho. La inmunización racional imperará entre todos universalmente, en muy breve tiempo. Por lo tanto, brillantes días, brillantes pasos y brillantes horas de glorias sucesivas. Culminantes días, culminante tesoro y culminantes horas multiplicadas para el bien. Veridictum, siempre cierto, que ahí está escrito en esas páginas. Brillantes palabras racionales que nunca fueron palabras caducas. Las influencias de los habitantes del vacío, la verdadera alma es el corazón. Pero por categoría vana, la forjaron. Invisiblemente nunca existieron, y sí, vivientes, habitantes del inmenso vacío que se rigen por una jerarquía igual a la de los vivientes ahí de la tierra, por ser deformados en categorías diferentes. Entonces, pregunta el infante, ¿y existen en el vacío más vivientes que aquí en la tierra? Respondo yo, no. Porque la tierra es una verdadera bichera produciendo vidas de todas las maneras, vegetales, vivientes con su jerarquía más grande. Animales, vivientes con sus jerarquías y diferencias muy grandes unos de otros. La tierra y el agua, ambas son vivientes, fábricas de vivientes. Por lo tanto, en el espacio solo existen seres inferiores que se dividen en partes con diferencias de unos para otros, por ser el Sol fecundador y creador, la Luna al actuar con sus efectos magnéticos como coadyuvante y las estrellas con sus influencias saludables, electrizantes, corrientes abonadoras de la formación de los seres. Y así, muchos acostumbran a soñar con almas del mundo invisible como si existiesen, completamente sugestionados por esas cosas que piensan que existen pero que no existen. La sugestión tiene gran parte de influencia magnética, haciendo con que el viviente vea esas fantasías bajo el poder magnético. Por lo tanto, alma, una sola que es el corazón, que es el alma del cuerpo, el alma de la vida. En él están los buenos y los malos sentimientos.
Es el dueño del cuerpo, es el primero a sentir las cosas buenas y malas y todavía hay vivientes soñando con esas existencias que realmente nunca vieron para poder probarlo. Es el mundo de los ciegos de ojos abiertos y por eso no saben divulgar estas cosas. Ven, pero no saben lo que están viendo. Aprenden las cosas sin tener certeza si son verdaderas o no, y van hablando como si tuviesen certeza de lo que dicen. Nunca viendo la existencia de tales para saber si están ciertos o no. Y así, los vivientes de ahí del vacío, por ser dotados de gran fuerza magnética y eléctrica, es que aprovechándose de la fuerza magnética que poseen se presentan en la Tierra delante de cualquiera como bien entienden, como pariente del propio viviente, como santo, como indígena, en fin, como se les ocurre. Y los vivientes que no conocen bien esas cosas ni saben cómo son hechas, dicen que se les presentó delante su madre, o el espíritu de este o de aquel otro, como se puede ver perfectamente, también de cualquier otra persona. Ellos se presentan como se les ocurre, debido a la gran fuerza eléctrica y magnética que poseen. El viviente que no conoce esas cosas, no sabe divulgarlas ni definirlas, dice que la inmortalidad existe de hecho y se queda convencido de esa falsa realidad por no saber cómo son hechas esas fantasías. Por eso, es admisible que aquellos que no saben ni conocen y que han visto esas cosas piensen que existen espíritus y la inmortalidad. Entonces, esos que han visto y acostumbran a ver comienzan a hablar en el paso que van a dar cuando mueran, con la esperanza de que en la vida espiritual tal vez sean más felices. Son personas que sufren y dicen que están pagando lo que hicieron en otras encarnaciones. Es por eso que muchos tienen la falsa certeza de la inmortalidad. Pero si conociesen cómo son hechos esos movimientos, cómo son hechas esas cosas, lo interpretarían de otra manera. Es por eso que los pueblos todavía están atrasados para la verdad de las verdades. Y es por causa de eso que el espiritismo todavía está en pie. Cuando sepa divulgarse que todas esas cosas son falsedades, se acabará el espiritismo, se acabarán las experiencias y se afirmarán todos con certeza de las cosas. La vida de los forasteros es la de los que viven fuera de la jornada del racional superior, perdidos y perdiéndose en ese mundo, en ese valle de lágrimas y dolores, viendo ahí la divulgación de lo cierto, del altivo bien del racional superior y todavía permanecen agarrados a los moldes del sufridor. Viven peregrinando con fe de judíos errantes, pudiendo ahora beber el agua de la felicidad en la fuente de esta escrituración, pensando ser una fuente dudosa porque viven con tantos nudos en las entrañas. Nudos de pura rudeza, embriagados en ese mundo que es un pleito de desventuras, una jornada de dolor, en ese amontonamiento alegórico de sufridores penando todos por esa fuente de perdidos con risas de dolor, pasajeros en todo. Rudos, embriagados, convencidos que no han de sufrir y siempre sufriendo. Vida de podridos en vida. Y así, ¿qué vale ese mundo? Nada. ¿Qué valen todos en ese mundo? Nada. La ilusión es la que hace valorar las cosas hasta desilusionarse. Y después de la desilusión, las cosas no tienen más valor. Por ahí pueden ver cómo eso es una fuente de perdidos, viviendo siempre llenos de miserias. Muchas veces no se dan cuenta de la ilusión, cegados por ella, y cuando se desilusionan es cuando ven todo el tiempo perdido, cuánto trabajo en vano, sin necesidad, cuánto descontento sin gratitud. Y así, lo mejor de la vida es no dar importancia a sus pertenencias y no valorar cosa alguna porque nada tiene valor. Lo que hace que el viviente dé valor a esto o aquello es la ceguera de la ilusión. Es porque está ilusionado, no regula, es un verdadero embriagado. Por eso, la vida es de los inconscientes porque está visto que no hay nada hecho con conciencia.
Donde existe la ilusión, no existe la conciencia. Donde existe la fantasía, no existe la conciencia. Ilusionados, suponiendo tener conciencia en el juicio de las cosas y cayendo en contradicción con lo que dicen, porque van viendo que no hay conciencia. ¿Dónde están los gustos, las ilusiones y los ideales? La conciencia desaparece porque hoy gusta con conciencia y mañana no gusta más. ¿Dónde está la conciencia? Donde existen las aventuras no existe conciencia. Usan la conciencia como una disculpa dada para la buena interpretación de sus conveniencias. Para ejecución de un plano idealizado por sí mismos, hablan en conciencia, no le gusta hoy pero mañana está gustando, no lo hace hoy, pero lo hace mañana, no lo acepta hoy pero lo acepta mañana. Hoy no acepta porque tiene conciencia y mañana muda y acepta por esto o por aquello. La conciencia de todos es traicionera, engañadora y pasajera. Pues si en la propia vida no hay garantía, ¿cómo puede ser encontrada en la conciencia? Pues si la vida no es positiva, ¿cómo es que la conciencia puede serlo? Es que no son puros, ni limpios, ni perfectos, y sí impuros. Y por eso en vuestra conciencia no hay solidez para que la persona se mantenga en un cierto punto, y pueda decir que tiene conciencia pura, limpia, clara y cristalina. Los que así dicen, faltan a la verdad para con aquellos que conocen lo que es el ser humano. Es ser humano, es un sufridor, es un traidor de sí mismo y de los incautos que no comprenden la naturaleza. Por lo tanto, ¿qué son en el mundo? Aparentemente lo son todo y verdaderamente no son nada. Verdaderos ciegos de ojos abiertos que van diciendo que están ciertos, como si perteneciesen a una naturaleza recta, a una conciencia recta, como si fuesen puros, limpios y perfectos. El desequilibrio y la INCONCIENCIA. La conciencia del viril humano sufridor es una conciencia de miseria y de dolores. Pero muchos se basan en decir que fulano no tiene conciencia, si la tuviese, no haría lo que hace. Papagayos que aprendieron a hablar en conciencia por ver a los demás hablar pensando que están muy ciertos, haciendo un papel ridículo y vergonzoso para quien conoce la vida. Entonces, pregunta el infante, ¿y cómo podremos dejar de ser así tan desequilibrados en relación al racional superior? Digo yo, es preciso leer mucho y no poco, leer mucho esta escrituración racional para ir siendo inmunizados integralmente. Entonces ahí, esa vuestra conciencia fallada de animal salvaje desaparece y queda la verdadera que es la racional conciencia racional como acostumbran llamarla ahí en el mundo sin saber. Existe el subconsciente y este es superior a la conciencia. Entonces dice el subconsciente. Pero la palabra es inmunización racional y saben que en la inmunización racional no existe jerarquía, una vez inmunizados son todos iguales. En el subconsciente hay superioridad entre uno y otro y siendo la inmunización racional una cosa natural todos van a ser inmunizados y todos pasarán a ser iguales. Esto es una advertencia para quien piensa que la conciencia es una cosa sólida y perfecta, y al examinar las cosas ve que de sólida no tiene nada y de perfecta mucho menos. Entonces, dice el infante, ¿y de qué vale vivir así? Respondo yo, no vale nada. Porque de la nada surgieron, nada son y nada se tornarán. Por lo tanto, dan tanto valor a todo lo que no vale nada por estar embriagados, ilusionados y traicionando a sí mismo. La vida se resume en fragmentos de incomprensión. Y los vivientes en la misma hora en que están comprendiéndose, se descomprenden. Aunque más no sea, viven comprendidos por unos tiempos y después quedan descomprendidos.
por los fragmentos de la vida, por los efluvios de las epopeyas, por los crisantemos murmurantes, por las guirnaldas de los fraudes criados sin límites que subyugan a los seres obligándolos a vivir así, estúpidamente. Y así, en todos los medios, todos viven en la pálida, soberbia y estúpida vida de Cleopantomas. Cleopantomas quiere decir criados con autoridad para llegar a la mayoría de edad, sin tener el tirocínio de las cosas verdaderas para poder vivir sin enfadarse. Donde existen los enfados, existe el atraso. Donde existen las quejas, está el atraso y el sufrimiento. ¿De qué le sirve al viviente enfadarse hoy, molestarse tanto, y de ahí a poco estar alegre y contento? Quien se enfada es un atrasado, un Cleopantoma. El viviente que aprende a no enfadarse es un viviente con mucho equilibrio racional, y el viviente que por todo se enfada es un desequilibrado, es una fiera, es un mal educado con título de civilizado, sin serlo. Por lo tanto, el viviente inteligente, el rey de los sabios, no se enfada nunca por nada en absoluto. El viviente mediocre se enfada por todo y sufre las consecuencias de su mediocridad. El viviente que tiene el equilibrio racional no da importancia al mediocre, a lo que éste hace y a lo que dice, y sí, encara al mediocre como debe ser encarado. Vean por lo tanto, que el mundo está bien lejos del equilibrio racional y por eso viven como fieras, en desacuerdo, sin saber lo que hacen, sin saber que todo eso no adelanta nada. Y así, la conciencia siempre desfavoreciendo al viviente. Si todo fuese profundamente dominado por la conciencia, está visto, está claro que no habría injusticia. Si existiese conciencia, no habría ganancia, ni ambición, ni traición. ¿Dónde está la conciencia de los pueblos? En ningún lugar. Pues unos quieren ser mejores que otros, pero todos son iguales. No hay conciencia. Conciencia existe apenas en el nombre para iludir a los atrasados que no ven. Porque si existiese la conciencia, amarían al prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, la conciencia del viviente es un arreglo de los fantaseados, de los Judas, para que con estas cábalas triunfen de la forma que desean y venzan así con sus conveniencias en todos los puntos deseados.